suficiente para reflejar el grado de internacionalización. ¿Tendrá que ver solamente con el tamaño de la empresa? ¿Solo las empresas grandes pueden ser globalizadas? No, porque tú puedes ahora con tu laptop o tu tablet hacer una página web y empezar a vender desde ya. Correcto, puedes usar las páginas, hasta Falabella ahora te deja empezar a vender en Sudamérica, productos desde Chile. Así que en realidad ya con la tecnología cada vez tiene menos que ver con el tamaño de la empresa. Y ahí entra esta visión de las empresas que quieren ser como exportadoras. ¿Será lo mismo una exportadora que una multinacional? No. ¿Será lo mismo? ¿Qué diferencia habrá? La multinacional está solamente en el territorio nacional. No es necesario Pero una internacional. Eso sería nacional, solamente en el territorio nacional. Puede ser la cadena, que tenga que ver con la cadena global de valor. Ya, que genere valor afuera. O sea, más que eso es como, por ejemplo, no sé, Apple, que obviamente está en Estados Unidos, pero fabrica sus celulares en ¿Qué China. ejemplos? Y lo, no sé, lo ensambla, por decirlo, en Vietnam. Y llega a Chile. Eso ya es Eso sería una multinacional. Claro, bueno, sí, está bien tu imaginación, porque la multinacional se refiere, por ejemplo, si yo vendo polerones que digan I love New York, pero yo los hago en Chile y los vendo a todo el mundo desde acá, entonces yo estoy exportando, pero eso no significa que sea multinacional. Sí sería distinto, como dice Alexander, que yo haga aquí eso y le ponga el estampado en Argentina y le ponga la cuerdita en Brasil. Entonces ya estoy generando valor en otros lados, tengo activos, entonces como tengo activos en otros lados, ya no soy una empresa que solo exporta, tengo como pedacitos de la cadena de valor, como mencionaba Alexander, en otros lados, entonces estoy teniendo una empresa multinacional, que esa es la gran diferencia. De hecho, cuando ya generan valor en tantos países, uno se da cuenta de que hay empresas que como que uno le pierde el rastro de dónde son. Por ejemplo, ¿de dónde es Nestlé? ¿De dónde es Nestlé? Europeo. Ya llegan a tener tal nivel de internacionalización que uno ya no cacha ni siquiera de dónde es la empresa. ¿Será chilena? No, es una empresa de Suiza. De Suiza. Y así uno se da cuenta que hay una gran diferencia entre la empresa multinacional. Con el fin de mostrarles también cómo las empresas tienen esta visión internacional y por qué. Quise sacar de acá las empresas tecnológicas, porque las tecnológicas es aún más, y me achicaba tanto todo el gráfico que lo puse en empresa manufacturera y también les quería mostrar fotos pre-pandemia. ¿Por qué? Porque durante la pandemia hubo un aumento acelerado de la digitalización que hizo que esto se fuera mucho más. Pero incluso de antes de la pandemia, aquí estamos viendo empresas transnacionales con sus activos extranjeros y domésticos y estamos viendo como porcentaje de las ventas. El porcentaje de las ventas como porcentaje total de sus activos foráneos, sería la palabra literal, pero extranjeros, y domésticos hablando del país de donde vienen. Entonces aquí les puse empresas que ustedes conocen, por ejemplo aquí estaba Nestlé, como es de Suiza, le puse el país al lado, Enel de Italia, Toyota, Japón, BP, que es una minera, Gran Bretaña, Volkswagen, Alemania, Siemens, Honda, y así tú vas viendo, pero lo que me interesa que vean es esto, como la mayoría de sus activos, como en relación a sus ventas, son extranjeros. Por ende, estos profesionales que trabajan en esta empresa no pueden tener una visión local. Tienes que tener una visión internacional. Las empresas de países pequeños, avanzados, sobre todo europeos, con mercados que son relativamente chiquititos, si tú piensas en Suiza, es un mercado chiquitito, con países pequeñitos, pero tiene empresas gigantes, como Nestlé. Entonces esas empresas se internacionalizan rápidamente. Chile es un mercado chiquitito, por
Por eso las empresas chilenas más grandes son las que han buscado internacionalizarse lo más rápido posible. A diferencia de otras empresas que están en países gigantes como Estados Unidos, que pueden abarcar un tamaño grande pensando solamente de manera local. Uno se vuelve, por ejemplo, si vemos el COP, cómo lo ponderan para poder medir el nivel de globalización, separan en tres aspectos y dicen, mira, para medir qué tan globalizada es tu economía, tú tienes que ver a un país el aspecto económico, social y político. Si quieres ver el aspecto político, fíjate en la cantidad de embajadas, fíjate en la cantidad de acuerdos comerciales, si es miembro de alguna unión entre países. Si está viendo la parte social, fíjate cómo es la penetración de internet, si hay turismo internacional, los canales que tienen, qué tipo de películas se ve, el número de McDonald's, el número de Ikeas, cosas así los toman en cuenta para poder ver si hay o no internacionalización. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, fíjate cuánto es el intercambio comercial que tienen, la inversión directa extranjera, que es lo que conversábamos antes. Y también si tienen restricciones como arancelarias, cuotas o alguna otra, impuestos. Ahora, uno dice, yo sé que la globalización como que siempre ha estado, pero ahora, o quizás hasta específicamente después de las guerras mundiales, cuando hubo la guerra mundial, la segunda guerra mundial, ¿no? Estamos hablando de los 39, después del principio de los 40, toda esta cuestión fue tanto un desastre que evidentemente los países no querían que esto se volviese a repetir. Como no querían que esto se volviese a repetir, aunque no nos llevábamos muy bien entre nosotros, lo que podemos hacer entre países es hagamos como un acuerdo, una especie de acuerdo entre nosotros, interdependencia económica, y empezaron a aparecer algunas cosas que ustedes han visto, como la liberalización de los flujos comerciales, financieros y de inversión. Y quizás tú dices la liberalización de los intercambios comerciales y se te vienen a la mente los acuerdos GATT en el 47. ¿Han escuchado de eso? Que tiene que ver con acuerdos arancelarios entre países. Que eso después derivó en los años 95 a la OMG, a que son Organizaciones Mundial del Comercio, la WTO, World Trade Organization. Miren, les doy un minutito para que puedan ver cuál es el objetivo de la WTO ahí en internet. Métete ahí a esta OMG o WTO en internet y vean en 2 minutitos de qué se trata esta cuestión. Métanse en la página. Y se hacían rondas en esta institución, en este acuerdo GATT, que derivó en esa paginita, no en la página, en la unión, rondas donde se iban cada vez más países metiendo, porque si dependemos uno de otro, es menos posibilidades que nos peleemos, porque dependo yo de ti y tú dependes de mí. Entonces, ¿de qué se trata? Si lo ven ahí en la página, la Organización Mundial del Comercio asegura el intercambio global. Intercambio global, ¿ya? Dice, su función principal es Que no produzcan efectos secundarios indeseables, estimula el crecimiento económico, el empleo y apoya la integración de los países en desarrollo en el sistema internacional de comercio. Suena lindo, ¿no? Y el medio ambiente, le preguntaron a la OMG si se iba a meter con temas de medio ambiente, y dijo yo me considero incompetente para poder, yo estoy regulando flujos comerciales, pero no impactos medioambientales. Y uno se da cuenta de que existen estos acuerdos de flujos comerciales. Por ejemplo, en Sudamérica, ¿qué acuerdos comerciales tenemos con otros países? El Transpacífico, ¿cierto? La Alianza Pacífico, el TPP, hay montones, ¿cierto? O allá en Norteamérica existe el NAFTA, que es lo que Trump si quiere salir, que es de Estados Unidos, Canadá y México. Que lo están usando los chinitos ahora cuando salió Joe Biden diciendo que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos ahora, salió diciendo que iba a poner barreras arancelarias a los autos eléctricos chinos que querían entrar. Hay un auto chino que se llama el Seagull que va a valer, se esperaba que entrara a $11.000.
baratísimo uno de ellas, una marca que se llama BYD. Entonces, yo no puedo dejar que esto entre, porque va a destruir a Rivian, Tesla y todas estas marcas que son locales. Entonces les puso una barrera arancelaria del 100%. ¿Tú puedes entrar tontito? Sí, pero a $22.000. Entonces, eso a los chilenos no les gustó y dijeron, vamos a manufacturar autos, entonces los autos los vamos a hacer en vez de en China, los vamos a hacer en México. Y si lo hago en México y la inscribo como una empresa mexicana, entonces me hago parte del NAFTA y te lo voy a vender igual a $11.000. Entonces, ¿qué es lo que ya hay? Eso lo aprendieron de Ford, porque Ford en Europa, uno dice una empresa gringa, pero se registró como una empresa alemana para poder tener beneficios positivos y mejor distribución y logística. Entonces dijeron, estos viejitos lo hicieron excelente en Europa, nosotros vamos a hacer lo mismo en Norteamérica. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque Trump dijo, si yo salgo presidente, lo primero que voy a hacer es salirme del NAFTA. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? Nadie sabe, porque todavía están las elecciones contra Kamala Harris. Bueno, no quiero desviarme, y seguimos acá viendo de la dirección de los flujos, y también están los flujos financieros. Y también quizás se le viene a la mente, post-guerra mundial, año 44, acuerdo de Bretton Woods. ¿Se acuerdan de Bretton Woods? ¿Les suena? ¿Les suena? El Fondo Monetario Internacional. Eso fue derivó en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, efectivamente. Y eso después que tiene el Fondo Monetario Internacional tiene una visión mucho más liberal. Amado y odiado. Pero veamos, les doy un minuto para que se metan a la página del Fondo Monetario Internacional, que es IMF, International Monetary Fund. Métanse un minuto y vean de qué se trata el Fondo Monetario Internacional. Vean ahí de qué se trata. IMF facilita la cooperación económica entre países para mantener la estabilidad económica financiera internacional. Incrementa la desigualdad y condiciona a los países. ¿Incrementa la desigualdad? Es que eso lo mandé yo. Incrementa las desigualdades y condiciona a los países. Condiciona a los países. ¿Y por qué incrementa la desigualdad? Porque hay harto incremento de flujos financieros internacionales que asignan liquidez internacional. ¿Ya? ¿Y cómo eso incrementa la desigualdad? Porque va a los países que tienen menos índice económico, los eleva y los pone, por ejemplo, al margen, por ejemplo, en Marruecos, los pone al margen con España o Francia. ¿Y eso es bueno para Marruecos? Porque puede pedir prestado. Sí, pero incrementa de alguna forma la desigualdad. Yo había visto un video, me acuerdo, hace tiempo, donde se iban a meter a países, por ejemplo, subdesarrollados, y decían, oye, ¿quieren un humor? Y se endeudaban. Entonces, ok, pedían la plata, pedían prestado, hasta que como que se sentía como que lo hacían adrede. Eso, como que sabían que se iban a endeudar, que no iban a pagar, y al final iban a estar pagando hasta que el país quizás desaparezca. Y por eso incrementa la desigualdad, porque aumenta la deuda del país. Es verdad. ¿Y la paginita que dice, alguien le tiene abierta de para qué es el IMF? ¿Alguien lo abrió? ¿IMF? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué es el IMF? A ver, ¿lo voy a explicar también? Para alcanzar un crecimiento sustentable, la prosperidad de los 190 países que lo componen. Crecimiento sustentable. Según mi traducción, no sé si qué tal. Suena maravilloso, ¿no? No sé si lo vimos acá. Apoyando políticas económicas que promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria. Entonces, uno dice, ¿por qué estará la gente en contra? ¿Cómo apoyar? Fomentar la cooperación monetaria internacional, estimular la expansión del comercio, crecimiento económico. Bueno, No, ya uno no. se da cuenta. No lo tiene.
mientras se carga. Rápido. Dilo. Por ejemplo, ahora en Argentina hay protestas contra el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué hay protestas en Argentina contra el Fondo Monetario Internacional? Si supuestamente es para apoyar el crecimiento y ayudar a países en dificultades. Pero Argentina, si no recurriera al Fondo Monetario Internacional, tendría que ir solitos al mercado internacional a emitir bonos, ¿cierto? Y que alguien se lo compre. ¿Y ustedes le comprarían un bono a Argentina? No, lo comprarían. Y la única razón por la cual lo harían es que me dé una tasa que sea así tan atractiva que ya cierro los ojos y le va a hacer plata, ¿cierto? Entonces, Argentina sabe que si lo hace le va a costar demasiado. Entonces, aparecen estas instituciones como el Fondo Monetario Internacional y que me dicen, no te preocupes, yo te paso la plata. ¿Qué es esta cuestión? Vamos a poner aquí a ver, a Paula. Puta, ya lo veo, ahora veo puros colombianos. Si pongo acá la información del Fondo Monetario Internacional Vamos a ver. y empiezo a ver de qué se trata, me dice, oye, ha ayudado a 190 países, está formado en 44 países para generar un ambiente de cooperación económica. Está desde el año 44 y es lo que ayudó a poder pasar por el arrastre de la Gran Depresión. Y está dispuesto y ha prestado 1 trillón a países miembros. Y me dice acá, préstamos a otras instituciones de ayuda financiera a países miembros, monitorea la parte económica y el desarrollo económico y dándole consejos a los países. Y me dice, qué maravilloso, me dan ganas de abrazarlo, ¿no? Y así sucesivamente. Y me dice, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo funciona? Para que se lo imaginen un poco. El Fondo Monetario Internacional tiene un banco, entonces va a donde Argentina y le dice, no te preocupes, yo te voy a prestar la plata con un respaldo del Fondo Monetario Internacional. Entonces anda y pide tu bono, emite tu bono. Y yo voy a hacer tu respaldo, tu aval. Entonces ahí el riesgo de Argentina ya no es tan riesgoso, porque si no es para Argentina, me va a pagar el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí vienen los bonistas y le compran ese bono. Es como cuando tú querías arrendar un apartamento, te dicen, ¿tú tienes ingresos? No, estoy estudiando. Pero llega tu papá y dice, hijo mío, yo voy a hacer tu aval. Y aquí están las liquidaciones de sueldo y toda la cuestión, y la persona dice, no hay problema, yo te lo arreglo. Eso es lo mismo que está ocurriendo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Eso es factoring al final o no? ¿Ah? ¿Eso es factoring al final de alguna forma? Yo creo que es más maquiavélico. ¿Por qué? Porque ahora que tu papá te está pagando el departamento, viene el papá y te pone condiciones. Dice, yo quiero que tú estudies y quiero que carretees todos los días. Y no te voy a dar claro y requerir todos los días, solamente un día. Y va a estar vigilándote, voy a aparecer como si nada en el departamento. Y empieza a ponerte condiciones, producto de que te está pagando. Y tú calladito, ¿no? Tú calladito, porque de verdad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el Fondo Monetario Internacional le pasa la plata a Argentina y le dice, bueno, lo primero que tiene que hacer es bajar los gastos. Pero esa frase involucra que todos esos beneficios sociales que hace Argentina se los tienen que cortar. ¿Te gusta la educación gratis? No. Tienes la electricidad subvencionada. Y empieza a cortar beneficios sociales. ¿Y a la gente le gustan esas cosas cuando ahora tienen que pagar la voz? No. ¿Y pagar la electricidad? No. ¿Y el bono por hijo? No. ¿Que me lo quiten? No. Entonces la gente empieza a protestar. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional dice, nosotros somos 44 países miembros, pero en realidad son como 4 o 5 que son los que ponen toda la plata, que son los típicos, ¿sí? Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra. Y dice, todas estas instituciones que son estatales, la luz es estatal, sí, ya no es más estatal, tiene que ser privada.
Y no solamente va a ser privada, sino que una empresa de mi país va a ser la que se va a encargar. Y viene una empresa gringa y compra una empresa que es una porquería, así que vale huevo, compra la empresa de electricidad, entonces ahora esa empresa tiene la capacidad de venderle la electricidad a Argentina. Entonces la pistola se ve bien distinto dependiendo de qué lado de la pistola esté, ¿cierto? Entonces ahí uno se da cuenta de que el Fondo Monetario Internacional tiene beneficios económicos, pero viene con condiciones. Ese es el problema que tiene. Por eso es que hay gente que está en contra. Y por eso quizá la frase que escribió nuestro amigo acá diciendo incrementa la desigualdad, quizás es demasiado, pero sí, los países más grandes, evidentemente se van a hacer más grandes porque empiezan, tú dices aquí en Viña, ¿quién es dueño de CONAFE? Y todo, o dueña de las carreteras, Son españolas. son puras empresas españolas. ¿Y por qué? Porque los que empezaron a dar plata a Chile cuando estaba empezando a abrirse los mercados internacionales fueron empresas españolas. Y estas empresas estatales que funcionaban como el forro, entonces van a ser empresas, yo te paso la plata, pero la empresa tiene que ser española. Y por eso tú fuiste a Huilo Huilo y quieres cruzar el embalse en el Puerto Fui para cruzar a Bariloche. Y la calle está hermosa, Huilo Huilo, y dices, uy, qué lindo el hotel, cruzas a Argentina y empezás a comerte prendiendo el 4x4 porque la cuestión es una porquería de la calle. ¿Por qué? Porque la empresa es estatal. Entonces el Fondo Monetario Internacional le dice, yo, no te preocupes, eso se puede solucionar rápido, privatízala. Y que sea, pero una empresa de mi país. Entonces ahí empieza a quedar el desastre en la economía. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estábamos hablando del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con la liberalización de los flujos financieros. Y también existe la liberalización de los flujos de inversión directa. En muchos casos los gobiernos han sido reticentes a permitir que venga inversión directa. Por ejemplo, países asiáticos son muy atractivos porque estamos hablando de India, más de 1 billón de personas. China, más de 1 billón. Mostraron una estación de metro en China, una estación de metro con 3 millones de personas tratando de tomar el tren. Entonces, imagínate lo que es esa cuestión. Tanto hay un mercado ahí enorme. Entonces, pero a la vez China no es tan abierto a que vengan inversiones de afuera, como lo es otros países. Porque son países conservadores. Conservadores. Sí, no dejan que ingrese inversión externa, solamente inversión interna. Pero si quieren ingresar a una empresa exterior, tiene que ser a través de una empresa interna. O un acuerdo de distribución. Más que a través, en conjunto de... En conjunto, eso sí. En conjunto de empresas chinas, por ejemplo. La idea es proteger al productor local. Ahora eso desde como el 2009 se flexibilizó un poco, porque por ejemplo Tesla ya puede vender sus autos en China, pero eso sí tiene que hacer los autos en China, y estás poniendo empresas de manufactura en China. Bueno, también uno se da cuenta que la internalización de las empresas, el otro ítem ahí del cuadrito, en el triángulo que tenemos, evidentemente la empresa ha jugado un papel protagonista en esto de la globalización. ¿Y por qué las empresas hacen eso? Porque están buscando recursos más bajos, o mano de obra barata. Tú llamas a servicio cliente de árabe y te responde la colombiana. ¿Y por qué? Porque están buscando, se están